Hola amigos, hola hermanos. La palabra que queremos compartir en este día lleva por título iguales o diferentes. Es pensando en que muchas veces los seres humanos existen ideas de que todos somos iguales, y por ahí he escuchado otras ideas que todos somos diferentes, y quisiera pensar un poquito mirando en la palabra del Señor y compartiendo con ustedes sobre este pensamiento, ¿no? Que tal vez en un sentido somos iguales, pero en otro sentido a lo mejor somos diferentes. Y queremos mirar en la palabra del Señor en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, la parte final de esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, al grupo de creyentes de Tesalónica hace 2000 años atrás. En el capítulo 4, el apóstol Pablo va a tocar el tema de el regreso del Señor Jesús, lo que nosotros le denominamos la segunda venida del Señor a esta tierra, que va a marcar un poquito el fin de los tiempos de esta tierra, y también el regreso del Señor viene a buscar a su iglesia. Y esto estaba muy prendido en el corazón, en las expectativas de los creyentes de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, ya han pasado 2000 años y seguimos hablando y esperando el retorno del Señor Jesús. ¿Somos iguales o somos diferentes las personas? Bueno, leemos en la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, entonces, como habíamos dicho, versículo 13, y dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Amén. Bueno, palabra del Señor, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Bueno, mucha gente piensa que todos somos iguales los seres humanos, que todos somos buenos y que vamos a ir todos al cielo. Existe por ahí esa idea, ¿no? Y que todos vamos, después que muramos, después que partamos o terminemos nuestra existencia en esta vida, vamos a descansar, que todos seremos aceptados por Dios, porque somos todos iguales. En realidad, quisiera decir que en cierto sentido somos todos iguales. Por ejemplo, en que todos descendemos de una misma persona o de una pareja, de un matrimonio. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en este libro que habla de los comienzos de toda la creación, de lo que vemos, incluso los comienzos del ser humano, la Biblia dice que todos descendemos de Adán y de Eva. Y también dice la palabra, por ejemplo, que luego del diluvio y del arca, donde Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron en el arca, podríamos decir que nuevamente todos los seres humanos
descendemos de Noé y de la esposa. En este sentido, somos todos iguales, descendemos de estas personas. También podemos decir que somos iguales en cuanto a que Dios nos ama a toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos decir que somos iguales en cuanto a la muerte. Bueno, lo vemos cotidianamente, muchas personas están falleciendo por distintos motivos, por distintas causas, enfermedades, accidentes o por llegar ya a la edad avanzada de la ancianidad. Todos vamos a morir y creo que en este sentido somos iguales. Pero también la Biblia nos dice que somos iguales en cuanto al pecado, que todos somos pecadores y que todos hemos hecho en algún sentido, de alguna manera o en algún momento, todos hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. En cuanto al pecado, somos iguales. Y también somos iguales en que todos los seres humanos, cuando terminemos nuestra vida en esta tierra, seremos juzgados. Un día tú y yo vamos a tener que presentarnos ante el tribunal del Señor, donde rendiremos cuenta de nuestra vida, de nuestras acciones y también de nuestra fe en Cristo. Si lo hemos aceptado en nuestro corazón, si le hemos entregado nuestra vida o no. Pero todos vamos a tener que ir a ese lugar, aunque no queramos. Y finalmente, también somos iguales. La Biblia dice que después de la muerte, todos seguiremos viviendo. Nuestra existencia continúa después de la muerte. La palabra de Dios dice que habrá una sola vida en esta tierra, habrá una muerte donde vamos a morir y ahí nuestra vida va a continuar. Algunos, dice la palabra de Dios, iremos con el Señor y viviremos eternamente con Él, pero otros, la existencia continuará, pero no será con el Señor, sino que será en otro lugar. Así que en algunos sentidos y en otros más que posiblemente podríamos llegar a mencionar, pero por razones del tiempo no lo hacemos, somos iguales en muchos aspectos de la vida. Pero ahora quiero hablar un poquito de las diferencias. Este pasaje que hemos leído de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla justamente en cuanto a la venida del Señor de nuestras diferencias. Y de acuerdo a este pasaje, yo quisiera marcar 4 diferencias que nos habla aquí el apóstol Pablo. Bien, la primera diferencia que nos habla el apóstol Pablo en esto que le escribe a la iglesia en Tesalónica es que somos diferentes en cuanto a la esperanza que tenemos nosotros y con respecto a nuestra familia, a nuestros seres queridos que han partido con el Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes tenemos la esperanza de que por haber creído en el Señor Jesucristo, y nuestros seres queridos, si creyeron en el Señor, tenemos la esperanza de que ellos van a estar con el Señor. Y cuando nos toque partir, nosotros también vamos a estar con el Señor. Y esta situación de la esperanza debe traer consuelo. Por lo tanto, nuestra tristeza de la separación con los seres queridos no va a producir un daño en nuestra vida, esa separación, esa tristeza irreparable. No vamos a entristecernos en una amargura, como he visto que muchas personas cuando pierden a sus seres queridos, entran en un estado de amargura, de soledad, de oscuridad, de tristeza. Pero dice la palabra del Señor que aquí hay una diferencia,
que los que hemos creído en el Señor Jesucristo no entraremos en ese estado de amargura, de oscuridad, de depresión, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la promesa que nuestros seres queridos que partieron ya están con el Señor y que nosotros vamos detrás de ellos, que cuando nos toque partir de este mundo estaremos juntamente con el Señor. Y esta esperanza trae consuelo a nuestra vida. Esta esperanza trae paz en nuestro corazón, aún en esos momentos cuando estamos viviendo esa separación, ese tiempo donde partieron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos partieron con el Señor. Y claro que hay un poco de tristeza en nuestro corazón. Es lógica esa tristeza, pero no es una tristeza que nos va a hundir. No es una tristeza, la de los cristianos, la que nos va a imposibilitar seguir viviendo en nuestra vida. No, nosotros tenemos una diferencia, que es la esperanza que el Señor nos ha dado. La segunda es que tenemos una gran diferencia en el creer. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos a los que durmieron en Él. Así que creemos que el Señor Jesús vino a esta tierra, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque somos pecadores y hemos creído esta verdad, y que el Señor Jesús resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que un día en el trono, y que un día volverá, y que Dios va a traer con el Señor Jesús a todos los creyentes que desde la creación de este mundo, desde Adán en adelante, todos los que creyeron en el Señor, todos los que creyeron en su palabra, toda esa gente un día volverá y nosotros lo podremos ver con nuestros ojos. ¿Saben? Todo esto viene por el creer. Algunas personas creen en el Evangelio. El Evangelio es esto que estamos hablando. El Evangelio de Dios es las buenas noticias, que Jesús vino a este mundo de parte de Dios para morir en la cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados, por medio de la sangre de Jesucristo, sean perdonados por haber creído en Él, por haberle entregado nuestra vida. Algunos creen en esto y sus vidas cambian, otros no. Y ahí tenemos una diferencia. Mi amigo, mi hermano, ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? Podés decir en este día, junto con el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a traer con Jesús cuando Él vuelva a todos los que murieron, pero creyeron en Él. La tercera diferencia, hay una diferencia en cuanto a la resurrección. Porque dice la palabra, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después habrá otra resurrección. El apóstol Pablo, en otra carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en otra ciudad de aquellos tiempos, Pablo explica que va a haber una primera resurrección, que todos vamos a resucitar, pero habrá una primera y una segunda resurrección. En la primera, los primeros que van a resucitar son todos los que los que han muerto, los que vamos a morir en algún momento, y vamos a resucitar primero con el Señor. Y luego hay una segunda resurrección, que son a todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. En esto también vemos una diferencia. Y los que resucitan primero
Bueno, que espero que vos estés. Yo anhelo con todo mi corazón resucitar en la primera resurrección. Vamos a vivir, dice la palabra, para siempre con el Señor. Y luego vendrá la segunda resurrección, los que no creyeron. Ahí está otra gran diferencia. Todos vamos a resucitar, pero hay una primera resurrección y hay una segunda. Y vuelvo a decir, espero que podamos estar en la primera. Y para estar en la primera resurrección tenemos que haber creído en el Señor Jesucristo. Y finalmente, miren lo que dice la palabra del Señor. El versículo 17, en cuanto va a haber un arrebatamiento, dice la palabra. Dice Pablo, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera que cuando venga el Señor Jesús, los que estemos vivos en esta tierra, viviendo en esta tierra, y hemos creído en el Señor, va a suceder esto. Vamos a ser arrebatados, y para estar en el aire recibiremos al Señor. Habrá una bienvenida mundial del Señor Jesucristo, y muchos miles y millones iremos a recibir al Señor si es que estamos vivos, y si hemos muerto, vendremos con el Señor. Y es la iglesia de Jesucristo la que va a ser arrebatada en el aire para recibir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Así que algunos serán arrebatados e irán a darle la bienvenida, a recibir al Señor. Y otros quedarán en esta tierra para vivir una etapa horrible que nos marca el libro de Apocalipsis. De tal manera que, para terminar, miren ustedes qué diferencia. La diferencia radica en tener a Cristo en el corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si le has entregado tu vida al Señor, vas a tener esperanza. Esperanza de volver a ver a tus seres queridos. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, entonces vas a saber que el Señor volverá. Si tenés a Cristo en tu corazón, vas a resucitar como todos los seres humanos, pero vas a resucitar en la primera resurrección. Y finalmente, si no has muerto, si no hemos muerto y estamos vivos y viene el Señor en las nubes, dice la palabra que seremos arrebatados para estar con el Señor, recibirle y vivir con Él por toda la eternidad. Estar siempre así. Qué tremenda diferencia. Amigos, hermanos, en algún sentido somos iguales y en otro sentido hay una diferencia. Y sabes, termina esta palabra diciéndote que el Señor quiere que tú estés con Él para vivir eternamente. Hay diferencia. La Biblia habla de esta diferencia que es por medio de la fe. No tiene que ver con méritos, no tiene que ver con obras, con cosas que hagas, tiene que ver con haber aceptado en tu corazón al Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Dios, el mensaje de Dios para toda la humanidad. Hay diferencia entre los que creen, hay diferencia entre los que lo aceptan y los que no lo hacen. Que Dios te bendiga y que estas palabras, como dice aquí, te produzcan aliento, seguridad, paz y bendición de Dios en tu vida. Dios te bendiga y Dios bendiga a tu hermosa familia.